Estaremos leyendo en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 1, 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al versículo 13. Amén. Amén, amén. O no amén. ¿Lo encontró? ¿Sí? Muy bien. Dicen estos versículos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, diga conmigo, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Pablo comienza este párrafo o esta escritura recordando a los creyentes algo sobre la historia del pueblo de Israel, cómo ellos fueron libertados y como nación, cómo ellos experimentaron realmente la liberación milagrosa de parte del Señor. Si usted ha prestado atención un poquito a la lectura, va a ver que el énfasis está puesto en una palabra: todos. Por eso les hice repetir esa palabra, todos. El énfasis está puesto todos. Y comienza diciendo: todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Quiere decir que todos ellos gozaron de la conducción divina. O sea, todos ellos fueron sacados de la tierra de Egipto de forma milagrosa. Hubo una mano poderosa, hubo una mano gloriosa del Señor que acompañó la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Humanamente no hubieran podido salir por sus propios medios. No hubieran podido experimentar esta salvación y esta liberación tan gloriosa. Todos ellos también prometieron adhesión y obediencia a Moisés al principio, pero en el camino se rebelaron. Por eso dice que todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que todos debieron su obediencia en un principio a Moisés, pero sin embargo después Pablo dice que muchos de ellos quedaron postrados en el desierto, quiere decir que no llegaron a destino. Y esto, algunos sugieren esto que dice bajo la nube y luego a través del mar. Dicen que bajo la nube mostró cómo ellos al principio estaban identificados con el Dios que los estaba sacando de la tierra de Egipto. Y cuando dice a través del mar, describe lo que los separaba luego que fueron liberados de la tierra de Egipto. Así que en el desierto, donde el Señor los llevó y donde ellos se encontraron después que fueron libertados del yugo de Egipto, ellos ahora estaban como resguardados, protegidos, guiados de manera gloriosa por lo que habían experimentado desde el momento que ellos salieron de Egipto. Dice también, todos comieron del mismo alimento espiritual. Me encanta cuando dice, y todos fueron en Moisés bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuál era ese alimento espiritual? ¿Cuál creen ustedes o a qué se refiere el apóstol cuando dice todos comieron la misma comida espiritual? Se refiere al maná, que dice la Biblia que cayó del cielo, que era como una fruta o era como una semilla grande, que la utilizaban o le daban diferentes aplicaciones. Algunos lo molían y se hacía una especie de harina con eso y le daban diferentes utilidades. Y según muchos piensan, ese maná tenía propiedades que también hacía que ellos se sintieran fortalecidos. Hay un salmo que dice que los israelitas en el desierto comieron comida de ángeles. Ahora, entiendan o entendamos bien esto. Ese maná no era algo ficticio, no era algo que no se veía. No, al contrario, dice la Biblia que ellos lo juntaban, lo levantaban todas las mañanas. Antes que fuese levantado el rocío, tenían que salir a buscarlo y cada uno tenía que levantar su porción o la porción que iban a consumir. Y durante todo el tiempo que ellos estaban en el desierto, Dios los alimentó con el maná. ¿Cuál era esa bebida espiritual? El agua que salió de la roca, porque nosotros por ahí tenemos la idea, ¿no es cierto?, que solamente hubieron 2 veces que salió agua de la roca, pero lo que se puede entender a través de la palabra del Señor es que nunca le faltó agua. Recordemos que estamos hablando de un pueblo que era una multitud, que era más de 2 millones de personas, contando los varones, las mujeres y los niños. Imagínense cuánta agua se necesitaba para dar de beber a tanta gente para que no se muriera. Ahora, ¿por qué entonces habla de comida espiritual y bebida espiritual? Y aquí hay algo, a mí me bendijo tanto, que nosotros también tenemos que entender. Porque el maná fue una provisión milagrosa de parte del Señor. Ustedes saben que el maná dejó de caer cuando ellos entraron a la tierra prometida, donde ya no iba a haber necesidad de que cayera el maná, porque en la tierra prometida había abundancia de comida de toda clase. Incluso podrían ya trabajar la tierra y la misma tierra podía producir los alimentos, cosa que cuando ellos estaban en el desierto eso no ocurría. El maná era un alimento divino, aunque lo sustentaba físicamente, pero sin embargo el maná, dice Pablo, que era comida espiritual. ¿Por qué? Porque al ser la provisión de Dios, no dejaba de ser algo espiritual, porque era lo que los ligaba al Señor.
Cuando habla de la bebida espiritual, se refiere al agua que el Señor les proveía y era su sustento para que no se murieran de sed, pero al ser la provisión divina, al ser milagrosa la provisión de Dios, no dejaba de ser espiritual, aunque ellos la bebían para sustentar sus cuerpos físicos, porque eso era lo que los ligaba al Señor. Y a mí me bendijo mucho esto, especialmente cuando veo la forma que esto también se aplica a nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en un determinado momento dejó de ver ese maná espiritual y dejó de ver ese agua físico, pero que a la vez tenía los ligaba espiritualmente como una bendición de parte de Dios. Qué interesante es cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, que se aplica por supuesto a la vida de tantas personas que a lo largo de los tiempos han recibido a Cristo y fueron bendecidos, que cuando ellos entraron a la tierra prometida, ya Moisés de antemano les advirtió sobre los peligros que iban a encontrarse allí, pero especialmente les advirtió, los amonestó, diciendo: cuando ustedes entren a la tierra y Dios los bendiga con muchos animales y siembren y luego cosechen de la tierra y empiecen a ser bendecidos y prosperados, no vaya a ser que el día que tengan mucho se olviden de Jehová vuestro Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, al punto que lleguen a decir: con mi brazo y con la fuerza de mi brazo he hecho estas riquezas. No se olviden, les decía Moisés, que Jehová es el que les da el poder de hacer las riquezas. Yo quiero que mires un poco cuántas cosas Dios te ha dado y con cuántas cosas Dios te ha bendecido. Tu trabajo. Pensaba en esta mañana, la salud es una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estar sanos es una bendición. Es una bendición. Ahora, ¿le damos gracias al Señor todos los días por la salud? ¿Cuánta gente, porque les fue bien o porque les va bien económicamente, ya no creen tan necesario seguir a Dios o buscar con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo deseo las cosas de Dios? Ahora yo pensaba, ¿y si el Señor hace así y te corta la bendición? Piensen ustedes, si Dios les cortaba el agua, se hubieran muerto en el desierto. Si hubiera dejado de caer el maná, que era lo que los alimentaba, se hubieran muerto de hambre. Pero llegó un momento en la vida de ellos que ellos no se daban cuenta que la comida y la bebida era comida y bebida espiritual. Dios estaba presente en medio de ellos. Por eso en esta mañana quiero simplemente, si es posible, recordarte o refrescar nuestra memoria de tantas cosas con las que el Señor nos ha bendecido. ¿Por qué no levantas tu mano un momento y le das gracias al Señor por sus bendiciones? Dale gracias al Señor por la vida, por la familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu trabajo, por tu salud. Y si estás enfermo, dale gracias al Señor igual y decirle: Señor, gracias, porque sé que la salud también es una bendición para mi vida en esta mañana. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias, Señor, por las bendiciones que tenemos en este tiempo, en esta tierra, en este país. Gracias, Señor, porque eso es comida espiritual, bebida espiritual. Te damos tantas gracias.
porque nos muestras tu gran amor, tu bendición cada día en nuestras vidas. Amén. Había un problema en el pueblo de Israel. Ellos estaban en el desierto porque habían sido salvados milagrosamente. ¿Y cuál fue el problema de eso? Que sus corazones estaban siempre en Egipto. Ellos estaban en el desierto. Recordemos, ellos habían sido salvados milagrosamente, pero sus corazones siempre estaban en Egipto. ¿Y cuántas veces ocurre también hoy? ¿Cuántos creyentes se sienten felices porque Dios los ha salvado? O algunos no tan felices. Qué triste es cuando en la vida de muchos creyentes o de algunos creyentes la vida cristiana empieza a perder un sentido muy importante en su vida y ya no los ven como algo importante. Saben que han sido salvados, saben que el Señor ha perdonado sus pecados, pero sin embargo, de alguna forma u otra, a veces el corazón vuelve más para Egipto que para la tierra prometida. Nosotros somos personas que vivimos en esta tierra y tenemos nuestros pies posados sobre esta tierra, que es algo similar al pueblo de Israel cuando vivía en el desierto. Pero nuestro corazón no debe ni puede volverse a Egipto. Nuestro corazón tiene que apuntar hacia la tierra prometida, hacia el cielo. La única manera de vivir una vida que honre el nombre del Señor y glorifique al Señor es que nosotros tengamos en mente que estamos aquí, pero nos dirigimos hacia allá. Nunca queremos volver para allá. ¿O usted quiere volver a Egipto? ¿Cuántos de ustedes quisieran volver a Egipto? Sin embargo, hay personas que están con su corazón en la iglesia. Están con sus pies en la iglesia. Se sienten salvados. Saben que el Señor ha perdonado sus pecados. Pero sin embargo es más la lucha con lo que Egipto llama para que ellos vuelvan a Egipto que hacia lo que Dios tiene prometido en la tierra prometida para nosotros, el cielo. Cada vez que yo escucho en alguien que por alguna razón o se enoja o está pasando un momento difícil y está diciendo, la verdad que yo no sé si voy a seguir yendo a la iglesia. O algunos se enojan, lo primero que dicen, no voy más a la iglesia. Y enseguida reniegan. ¿No es eso acaso tener más nuestro corazón plantados en Egipto que en la tierra prometida, en el cielo? Muchas veces me pregunto, ¿será que todos son conscientes que la iglesia es una forma de decir? Pero mi pregunta es, ¿será que todos son conscientes que cuando dejan de congregarse, que cuando ya no buscan la comunión con el Señor, van a perder su alma? ¿Será que todos los que están en la iglesia tienen ese sentido de eternidad? Somos conscientes que si no preparamos nuestra vida en la tierra, si no vivimos en esta tierra como le agrada al Señor, no solamente no te va a ir muy bien, sino que vas a perder la salvación de tu alma. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes cuántas personas están ahora en el infierno sin ninguna posibilidad de volver a la vida terrenal? Ya no hay más esperanza. No existe tal cosa como el purgatorio, donde algunos puedan purgar sus pecados hasta que después, cuando todo eso haya ocurrido, van a subir al cielo. Eso fue un invento
de la iglesia. Pero eso no es bíblico. La Biblia nos enseña que nosotros, en último caso, si existe algún purgatorio, debería ser acá en la tierra, no después. Acá es donde nosotros tenemos que esforzarnos por ir mejorando y ir creciendo y agradar al Señor con nuestra vida. Pero realmente nuestra vida tiene que tener un sentido eterno. ¿Cuántos realmente quieren ir al cielo con el Señor? ¿Cuántos quieren pasar su eternidad o la eternidad con el Señor? ¡Aleluya! Para eso vivimos, para eso servimos a Dios. Y esa tiene que ser nuestro combustible. Por eso decía hace unos domingos atrás, cuando hablaba de la venida del Señor, que cuando somos conscientes que el Señor viene, entonces también no vamos a vivir de manera descuidada o liviana. Porque si sabemos que en cualquier momento nos podemos ir y si no estoy preparado me voy a quedar o me puedo morir y si no estoy preparado no voy a ir al cielo, entonces de verdad me esforzaré por agradar al Señor con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. Repito, el problema del pueblo de Israel era que ellos estaban en el desierto salvados milagrosamente, pero sus corazones estaban en Egipto. Y preste atención a los resultados, ¿cuáles fueron? Se quedaron postrados en el desierto. Nunca llegaron a la tierra prometida. Y si hay alguien en esta mañana que está plantado en la iglesia, que sabe que es salvo, o que ha creído en las cosas del Señor, pero si tu corazón no está en la tierra prometida, si tu corazón no está fijado en las promesas del cielo para tu vida y tu corazón está en Egipto, es muy probable que Egipto va a terminar llevándote hacia allá. Te vas a perder igual. Por eso en esta mañana es importante que nosotros podamos redefinir nuestra dirección en dirección hacia dónde vamos. El pueblo de Israel salió de Egipto no para volver, cosa que ellos siempre estaban diciendo, no, mejor nos hubiéramos quedado allá. Ay, a mí me da tanta cosa eso. Cuando pienso cómo fue la vida de muchos que hoy conocieron al Señor. Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. ¿Quién se atrevería a decir eso en esta mañana? Mejor me hubiera quedado en el mundo, mejor me hubiera quedado en el pecado, mejor me hubiera quedado haciendo las cosas que hacía antes. ¿Te atreverías a hacer esa declaración? Sin embargo, el pueblo de Israel repetidas veces decía, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Tanto les costaba a ellos enfocarse en la tierra prometida. Moisés hablaba de la tierra prometida y ellos hablaban de Egipto. Y el resultado fue que se quedaron postrados en el desierto. Nunca llegaron. Hasta cuando llegaron a orillas del Jordán, ya preparados para pasar al otro lado. Ellos, después que vinieron los espías, aquellos 10 espías que desalentaron al pueblo, y entonces el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés, y empezaban a decir, ¿acaso nos has traído a este lugar para llevar a nuestros hijos, para que esta gente los mate y los destruya? Finalmente, Dios le dice a Moisés, decirle a estos muchachos que ninguno de ellos va a entrar a la tierra prometida. No solo no se lo merecen, sino que ellos no creen que eso es para ellos. Y por cuanto ellos no han creído, se van a morir acá. Pero los hijos de ellos, escuche bien, los hijos de ellos, que ellos dijeron que van a ser de carnada para los moradores de aquella tierra, ellos sí van a entrar a la tierra prometida.
Y así fue. 40 años después, cuando Josué es levantado delante del pueblo de Israel, levanta un gran ejército y esa gente sí que estaba apasionada para entrar a la tierra de Egipto. ¿Saben por qué? Porque ellos no habían nacido en Egipto. Ellos nacieron en el desierto. Ellos no conocieron nunca Egipto. Entonces para ellos era más fácil entender la consigna de que lo que estaba adelante era mejor que lo que quedaba atrás. Mi hermano, yo pienso que usted y yo somos hombres y mujeres que estamos revestidos de un nuevo espíritu, de un espíritu diferente al de aquellos que en el pasado no han podido creer en las promesas de Dios. Quizá usted hasta dentro de su propia familia tiene personas que no pueden creer en las cosas de Dios. ¿Acaso usted es diferente a ellos? No, seguramente que no. Pero usted ha abrazado las promesas de la palabra del Señor y son las promesas de la palabra del Señor que han puesto en usted y en mi vida un espíritu diferente. Por eso creemos que lo que está adelante es mejor que lo que queda para atrás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ninguno de nosotros queremos volver a Egipto, porque ya sabemos lo que hay en Egipto. Pero sí creemos en la palabra y en las promesas de Dios, que nos enseñan que lo que está hacia adelante son aquellas promesas preciosas y maravillosas que el Señor nos ha dejado en su palabra, y esas son las que nos mueven a creer que realmente Dios tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros. Amén. Luego Pablo comienza a enumerar algunos ejemplos que son usados como amonestaciones. En otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo: quiero que ustedes sepan cuáles son o cuáles fueron los tropiezos o donde tropezó el pueblo de Israel en el pasado, para que ustedes no caigan en el mismo error, no cometan las mismas faltas. Y luego entonces pasa a decir en el versículo 7, versículo 6, comienza diciendo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes son? Diga así: yo. Para mí, estas promesas son para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para mí, para que yo no recaiga en los mismos errores, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en primer lugar dice: ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hace referencia a Éxodo capítulo 32. Cuando Moisés había subido al monte a estar con Dios 40 días, dice la Biblia, 40 noches, Moisés estuvo en el monte hablando con Dios. Y el pueblo, allá abajo en el monte, en la falda del monte, comenzó a impacientarse hasta creyeron que Moisés había muerto allá arriba. Y no se les ocurrió mejor idea que construir o reconstruir un becerro de oro, un animal como aquellos que se solían usar en Egipto. Y entonces lo construyeron todo de oro y lo plantaron en medio del pueblo y dijeron: este es nuestro Dios que nos ha libertado. Y comenzaron a hacer fiesta, al punto que cuando Moisés baja del monte se encuentra con esta gran profanación. El pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría. Y uno llega a preguntarse tantas cosas como diciendo: ¿y cómo?
¿Acaso este pueblo no había recibido la revelación de quién verdaderamente los había sacado de la tierra de Egipto? ¿Acaso fue ese becerro de oro que los hizo atravesar el mar, los libró de los egipcios? ¿Cómo puede ser que ellos tan rápidamente, en la ausencia de Moisés, se hayan volcado a la idolatría? Esto pasa igual. Cuando yo escucho a algunos decir, portémonos bien porque está el pastor o porque está el líder. O algunos se portan bien cuando alguien los está mirando. Yo estuve una vez en una fiesta, en un casamiento, y parece que estaban esperando que mi esposa y yo nos retirásemos. Cuando nos retiramos, después nos enteramos que empezó la pachanga. Y si hubiera empezado antes, también me hubiera retirado. ¿Cuánta gente vive como si el pastor te ve, si el líder te ve, si el hermano te ve, si... Ahora, si nuestra vida debería ser mejor siempre que alguien nos vea, es muy lamentable, ¿verdad? Es muy triste. Nuestra vida como cristianos tiene que ser diferente, pero a la vez tiene que ser igual, esté alguien que nos vea o no esté nadie que nos vea. Porque si ese es nuestro pensamiento y nuestra actitud en una fiesta, tan simplemente, no quisiera pensar ni imaginarme lo que debe ser cuando están solos en su casa. Antes por lo menos algunos, si se escapaba al boliche o se iba al baile o se iba a hacer algo como diciendo voy a hacer algo indebido, tenía que salir. Hoy hay muchas cosas que se pueden hacer sin salir de tu casa siquiera. Pero ¿saben cuál es? A donde quiero ir, al punto que por lo menos entiendo yo que nos enseña la palabra del Señor. Cuando yo les digo, ¿cómo puede ser que un pueblo como el pueblo de Israel, que vio milagros, que vio maravillas, hasta escucharon la voz de Dios hablando, pudieron tan solamente en la ausencia de Moisés, 40 días, volcarse o volver a la idolatría otra vez? La respuesta es muy sencilla. ¿Saben por qué? Porque el problema no era el ídolo que ellos construyeron. El problema era que la idolatría estaba dentro de sus corazones. Entonces el problema no es lo de afuera, el problema es lo de adentro. El problema es lo que dejamos en nuestro corazón, aquellas cosas que no hemos quitado todavía. Por eso decía, mientras que nuestro corazón esté en Egipto, siempre algo nos va a hacer volver o regresar a Egipto. Algo siempre va a hacer que nos parezcamos a los egipcios más a los hijos de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para ser una raza, una generación diferente, que amamos a Dios, que servimos a Dios. Esté donde esté, estemos donde estemos, sea quien sea que esté ahí, nosotros amaremos y serviremos al Señor de la misma manera. No es que servimos a Dios de una manera cuando alguien que supuestamente nos está vigilando está, y cuando alguien o cuando no hay nadie que nos vigila, entonces, bueno, ahora se fue el pastor, ahora podemos hacer pachanga. Sino que simplemente nosotros podamos ser los hijos de Dios, la luz y la sal que la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña. Amén.
En segundo lugar, el segundo ejemplo que Pablo utiliza para dejar como ejemplo a nosotros, como enseñanza, es lo que encontramos en el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hace referencia a Números, capítulo 25. Quiero leerles los primeros 9 versículos que dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. 24,000. La fornicación. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. La fornicación y el adulterio, que es lo mismo. La fornicación normalmente habla de los solteros, quienes tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, y el adulterio habla de los que son casados y tienen relaciones con una persona que no es su cónyuge, ya sea su esposo o su esposa. Tanto la fornicación como el adulterio es lo que más destruye la fe de los creyentes. Como tantas otras cosas que pueden ser motivos, o podemos ponerlos en la lista de las cosas que hacen que algunas personas se aparten del Señor. Hay un gran número de personas que en verdad se apartan del Señor cuando empiezan a vivir en una vida inmoral que no agrada al Señor. De alguna forma también, como dice la Biblia, no podemos servir a dos señores, no podemos decir que agradamos a Dios
pero a la vez hacer cosas como las hace el mundo, o la gente que está en el mundo, o la gente que no conoce a Dios. La fornicación y el adulterio destruye vidas. El pecado, cualquiera sea su forma, destruye la vida del creyente. Una persona que vive en pecado no puede orar, no puede vivir una vida que agrade a Dios. La Biblia es muy clara y dice que el pecado, un pecado lleva a otro pecado. Es como una inclinación o una debilidad o un gusto que le damos a la carne, y la carne se va fortaleciendo a medida que vamos cediendo a los apetitos, a los deseos de la carne. Y a esto también puede sumarle los vicios, las malas palabras y tantas cosas que forman parte de aquellas cosas que la carne habitualmente apetece, se alimenta. Pero nosotros, si queremos agradar a Dios, debemos vivir una vida diferente a la que vive el mundo. Si usted tiene problemas con esto, es siempre bueno y siempre recomendamos que usted busque consejo. Es muy habitual que las personas que se conviertan a Cristo, ahora que experimentaron a Cristo en su corazón, quieren agradar a Dios. Muchos siguen luchando por un tiempo más con las cosas del mundo, hasta que aprenden a sobrevivir sin esas cosas del mundo, o aprenden a poner al Señor en primer lugar en su vida y a poner dominio propio a su cuerpo, a su mente, a sus deseos de la carne, y empiezan a vivir una vida que agrade a Dios. Esto es un tema tan amplio y pero tantas cosas que hablar. Pero simplemente quiero decirte que si estás luchando con algo de esto, busca consejo, busca dirección. Nos duele y hemos llorado junto con los matrimonios que sufren una infidelidad. Y siempre vuelvo a decir lo mismo, doy gracias a Dios por aquellos matrimonios que por la gracia de Dios, pero también porque su cónyuge pudo perdonar o puede perdonarle su pecado, se levantan y son restaurados. Pero cuánto dolor me causa en el alma y en el corazón por aquellos que por causa de la infidelidad destruyen su matrimonio, pierden su esposa, pierden su esposo, pierden su hijo, sus hijos, y pierden finalmente esa relación con su familia. Oh, el diablo sabe muy bien dónde pegar y qué cosas usar para destruir una familia. Y si hay algo que tenemos que poner en alto siempre, es el valor que debe tener nuestra familia para Dios por sobre todas las cosas. Y una familia tiene que vivir en santidad, y la única manera que una familia viva en santidad es que quienes somos cabeza, o quienes somos los que estamos frente o sobre nuestros hijos, podamos pedirle a Dios todos los días para vivir una vida agradable al Señor por sobre todas las cosas. Amén. En tercer lugar, dice el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni tentemos al Señor. Esto se remonta también a Números, capítulo 21, versículos 5 al 6, que me gustaría invitarle a buscarlo también en su Biblia, que es muy importante que usted lo pueda ver allí. Números, capítulo 21, versículo 5 y 6. Números 21. Versículos 5 y 6, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Escuchen esto: porque no hay pan y agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Creo que murieron algo de 14.000 personas a causa de esta situación. ¿En qué residía el pecado y por qué Pablo llama a esto ni tentemos al Señor? Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Porque si miramos el texto, en realidad parece más una queja que una tentación. Parece más una queja contra Dios que algo a que nosotros podamos llamarle tentación. Pero ¿saben por qué Pablo le llama tentación? Porque esta queja era habitual en ellos. Esta queja era habitual. Estaban tan acostumbrados a quejarse que ya no estaban dándose cuenta que su queja estaba pasando los límites. Yo creo que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esto? También creo que Dios es un Dios que entiende nuestras debilidades. Creo que hay momentos, quizá por inmadurez, o porque quizá el dolor sea tan duro y tan fuerte, que podamos tener alguna clase de queja contra el Señor. Pero la queja del pueblo de Israel se ha vuelto algo habitual, intencional. Ya no había temor de Dios en la forma que ellos se quejaban. Me gusta cómo una Biblia moderna, con una traducción más actualizada, se refiere a este mismo versículo y dice: no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por las serpientes. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Y creo que Pablo está teniendo en mente a aquellas personas especialmente que estaban tirando de la soga demasiado y no estaban teniendo en cuenta que en algún momento se podía cortar, que su queja, que su reproche contra Dios ya estaba teniendo un tono muy elevado, y al punto que estaban jugando con aquello que eran bendiciones que Dios les había dado. Recuerdan que al principio yo les dije que Pablo se refiere al maná y se refiere al agua que ellos bebían en el desierto como comida espiritual y bebida espiritual. Llegó el momento que ellos ni siquiera valoraron aquella comida espiritual que los sustentaba, porque si no se hubieran muerto de hambre, y no valoraban aquel agua que el Señor les proveía todos los días para que también no se murieran de sed. Hay otra parte de la Biblia donde dice: fastidio tenemos de este maná, fastidio tenemos de este maná. Usted habrá escuchado a algunos creyentes, si se puede decir, que muchas veces usan expresiones que tan solamente oyéndolos uno piensa o llega a pensar hasta cuándo o hasta dónde va a llegar con esas expresiones. No se da cuenta que lo que está haciendo es matar de a poco lo que todavía está sobreviviendo. Es como en el matrimonio. Yo les digo muchas veces, cuando tenemos oportunidad de hablar con un matrimonio, que usan de forma tan habitual y repetidas veces, dicen: bueno, si no te gusta, andate, búscate otro. ¿Se lo dijiste alguna vez a tu esposo, a tu esposa? No levantes la mano, por favor, porque te van a ver.
Y lo dicen una vez y lo dicen otra vez. Tengo el caso de un matrimonio que finalmente terminó divorciándose. La mujer me dijo un día, tanto me dijo que vaya y me divorcie, que vaya y me divorcie, que vaya y me divorcie, que ahora me divorcio. Tanto lo dijo, tanto lo dijo, tanto lo dijo, que al final tomó ella la decisión de divorciarse. Ah, si quería que me divorcie, que nos divorciemos, yo me voy a divorciar. Ahora fíjense que lo mismo hacemos con Dios. ¿Cuántas veces nos quejamos, nos rebelamos? No voy más a la iglesia, no voy a hacer más esto, no voy a servir más esto, no voy a hacer... Y tantas cosas que decimos. Hasta que un día lo que venimos diciendo es como un final anunciado. Que cuando sucede decimos, ah, bueno, ya lo venía profetizando hace rato. El pueblo de Israel aprendió a hablar livianamente. Aprendió a hacer de la queja un estilo de vida, al punto que ya no se dieron cuenta que su queja pasó los límites. Dios es un Dios de misericordia, como dije al principio, y Él es paciente. Pero lo que nos trata de decir el apóstol Pablo es que no juguemos con su paciencia, no especulemos con la paciencia de Dios. Hasta algunos han llegado a decir, ¿viste fulano? ¿Viste el hermano fulano o la hermana fulana? Él también peca y no le pasa nada. ¿Escuchaste alguna vez eso? La hace, y ahí sigue en la iglesia, no le pasa nada. ¿Por qué a mí me va a pasar si lo hago una sola vez? Probá. A ver qué te puede pasar. Y algunos juegan y juegan y juegan. Creo que esta gente que se había transformado o había transformado la queja como algo habitual en su vida, no se estaban dando cuenta que lo que estaban diciendo, que estaban hartos, quien se iba a hartar de ellos era Dios. Quien finalmente iba a decir, basta. Ya dijeron y ya hicieron suficiente. Esto ha llegado al límite. ¿Y qué pasó? El Señor les envió serpientes ardientes que comenzaron a picarles, a morderles y comenzaron a morir de entre ellos de a miles. Quizá hoy no vamos a ver eso, pero si mueren de a miles, seguramente espiritualmente, enfermándose, perdiendo a su esposo, perdiendo a su esposa, perdiendo a sus hijos, perdiendo su trabajo, perdiendo cosas preciosas, porque no saben darle gracias a Dios, no saben valorarlo. Amén. Pablo termina diciendo, estas cosas han sido dejadas para nosotros como ejemplo. Por eso, en los versículos que hemos leído a continuación, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que ninguno de nosotros no podemos decir, a mí no me va a pasar. Si Pablo lo pone como una amonestación y una advertencia, quiere decir que a ti te puede pasar y a mí también me puede pasar. ¿Escuchó bien? A usted sí le puede pasar, a mí también me puede pasar, si dejamos de depender de Dios, si nos desligamos de Dios y pensamos que la comida y la bebida simplemente es algo que nos tiene que pasar y nos olvidamos que son bendiciones que recibimos de parte de Dios, de lo que tenemos que estar agradecidos cada día por todo lo que Él nos da. Amén. Cuide su matrimonio, cuide a sus hijos, cuide su salud, cuide su trabajo. Hay gente que juega con su fuente de ingreso, no lo cuidan hasta que lo pierden.
Y así es la salvación también. Muchos juegan y juegan y juegan y juegan pensando que nunca lo pueden perder, hasta que un día lo pierden. Por eso es tan importante que nosotros en esta mañana atendamos a esta palabra. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No tenemos que vivir con miedo que vamos a caer en cualquier momento, porque estamos firmes en el que nos ha llamado, en la roca que es Cristo. Pero si alguna vez, por algún motivo, alguno cae en la tentación, debe saber que el Señor también le va a dar la salida, también lo va a fortalecer. Y si alguno en esta mañana se siente tentado en algunas cosas, quiero que sepas que el Señor quiere fortalecerte y que lo que te está pasando es lo mismo que puede pasarle a cualquier otro creyente. Como algunos que dicen, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué todo a mí? O a mí me pasan cosas que a otros no le pasan. No, no, no. Esta palabra, este versículo justamente nos da a entender que a todos le pasa lo mismo. Pero que a cada uno, a cada cual, el Señor promete ayudarlo y fortalecerlo. Y en la misma tentación, dice la palabra, estará la salida. Amén. Yo quiero invitarte en esta mañana a tomarte del Señor. No pierdas de vista tu llamado. No perdamos de vista nuestro llamado. Mi hermano, usted no ha sido... Nosotros no hemos sido llamados para volver a Egipto. Nosotros hemos sido rescatados de Egipto y nuestra mirada, nuestra vista, nuestra mente tiene que estar puesta en la tierra prometida, en las promesas del cielo. Hacia allá vamos, ¿verdad? ¿Cuántos vamos para allá? ¿Cuántos vamos para el cielo? ¿Cuántos se van para Egipto? Ah, está bien, me quedo tranquilo. Nos vamos para el cielo, ¿verdad? Nos vamos para la tierra prometida, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Me gustaría invitarte en esta mañana para que vengas, si quieres, tomar un tiempo para orar y buscar al Señor. Yo quiero ser el primero que le diga